Hola y bienvenidos a Ciencia en Casa. En esta ocasión hablaremos sobre la óptica. La óptica es una de las ramas más importantes de la física, pero ¿tú sabes de qué trata la óptica? La óptica trata sobre el comportamiento y características de la luz, ya sea en el medio o por sí mismas. Pero, ¿qué tan importante puede ser la luz para nuestras vidas? Desde biológicamente hablando sobre la fotosíntesis es muy importante, pero si hablamos de física, la óptica se utiliza para los espejos que usas en tu casa, cómo se utiliza la internet por una fibra óptica y muchas otras aplicaciones más. Pero, ¿cómo puedo yo entender perfectamente la óptica? La óptica se puede dividir en reflexión y refracción, dos comportamientos en los medios en los que se utiliza la luz. Y los ves en todos lados, desde cómo te ves tú en un espejo, que podría ser reflexión, o qué pasa cuando ves a través de un vaso de agua, que sería la refracción. Para darle un poco más de interés al asunto, te mostraría algunas de las ilusiones ópticas más importantes, o mejor dicho, más espectaculares que podemos observar. ¿Tú alguna vez has ido a una feria y te has encontrado una típica casa de terror que te habla sobre un lagartijo o una mujer combinada con algún otro animal? Pues sí, al menos aquí en donde vivo, aquí llega a ver. Pero solamente son ilusiones ópticas creadas por espejos que te hacen dar la ilusión de la fusión entre un hombre y un animal. De hecho, muchos de los más grandes magos que puedas existir usan diferentes cajas con espejos adentro para darte diferentes trucos de magia que llegan a ser increíblemente curiosos. Para hablarte perfectamente de y que entiendas bien qué es la reflexión y qué es la refracción, te enseñaré un experimento con cada uno de ellos. Y los puedes hacer con materiales de tu casa sin ningún problema y te quedarán bastante claros. Finalmente, hablaremos sobre la ley de Snell, la cual te indica cuál es el cambio de ángulo cuando hablamos de refracción. Y es un tema bastante interesante. También añadiremos un problema matemático que te podrá ayudar. Primero que nada, trataremos de aclarar los puntos y pasaremos a un experimento. La reflexión trata básicamente sobre, tenemos un rayo incidente, que podría ser de una lámpara, una vela o el sol. Este rayo sale reflejado en una superficie que lo refleje. Comúnmente podemos hablarlo como un espejo. Entonces, al caer el rayo de luz, se refleja el mismo rayo de luz, pero el ángulo que se forma con la normal, que sería este, con una línea imaginaria que la llamamos normal, es el mismo en ambos lados. Entonces, eso es la reflexión. Pero existen dos tipos. La especular, que es la que vemos en los espejos, es básicamente eso. Vemos todos los rayos de luz reflejados. Pero existen otros tipos, como la difusa. ¿Qué hace la difusa? Hace esto. Si en vez de tener un espejo liso que nos permita hacer la reflexión perfecta, tenemos una superficie que sea arrugosa, como esta, los rayos de luz que tratan de entrar o los rayos incidentes no tendrían el mismo ángulo porque varios irían a varios lados. Y la imagen que se formaría sería deformada o más bien no se terminaría de distinguir completamente. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí mismo. Pueden ver que en esta parte del pizarrón los rayos de luz que inciden de mi ventana tratan de reflejar, pero la imagen se ve borrosa, no se ve como si fuera un espejo, porque no es una superficie lisa. Y ahora pasaremos con el experimento. Para este simple experimento de reflexión, solamente ocupamos cosas muy sencillas, como que una lámpara o una fuente de luz y un espejo. Lo que buscaremos demostrar es cómo no cambia el ángulo a la hora de reflejar la luz. Si nos fijamos bien a la hora de encender la lámpara llega el rayo de luz directamente al espejo y este se rebota y llega a la caja.
Como podemos dar cuenta, en esta parte podemos hacer un ángulo. A ver, déjalo como bien. Un ángulo θ1 que sería igual al ángulo θ2. No sé, el mismo ángulo con el que la lámpara, llega a tocar el espejo, es el mismo ángulo con el que el espejo refleja la luz para que toque la caja. Hablaremos de refracción. La refracción, al contrario de la reflexión, el ángulo sí cambia. Podemos observarlo. Tenemos un rayo incidente, que en este caso sería una lámpara, que forma un ángulo θ1 con la normal. Pero, ¿qué sucede cuando cambiamos de medio? ¿A qué me refiero con el cambio de medio? Este rayo en esta lámpara entra en aire, pero cuando cambia de medio, en este caso agua, el ángulo cambia. ¿Por qué lo hace? Existe algo que se llama índice de refracción, que está dado por esta fórmula, pero los problemas matemáticos los veremos al final. Entonces, tenemos el índice de refracción, que sería igual a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre la velocidad a la que se mueve este rayo. Entonces, esto lo podemos ver en diferentes lados. Por eso los típicos filtros de Instagram tratan de imitar cómo se deformaría una imagen con un vaso de agua. Y lo veremos con un experimento para finalmente ya ir a los problemas. Para este experimento solo ocuparemos cosas bastante sencillas que cualquier persona tendría. Sería un recipiente, en este caso una taza, preferentemente transparente, con agua, y un objeto recto, puede ser un lápiz o un pincel. En este caso yo tengo un pincel. ¿Qué haremos? Al momento de poner el pincel dentro del agua, podemos ver que justo aquí hay un cambio de dirección. ¿Lo ven? Es que el ángulo de la luz del pincel cambia. ¿Por qué lo hace? Por el índice de refracción del agua. Entonces, al momento de que en este medio, que sería aire, y en el medio 2, que sería agua, como tienen diferente índice de refracción, el ángulo cambia. Aquí lo podemos ver. Para que vean lo interesante que puede llegar a ser la refracción de la luz, haremos otro experimento, pero uno más interesante. Aquí tenemos un papel con unas flechas que apuntan hacia la derecha. ¿Qué sucederá si las pongo detrás de la taza? ¿Vieron? Están hacia la izquierda. Lo alejamos un poco más y lo vemos hacia la izquierda. Pero no es que sea otro papel, solo es una ilusión. Ok. La refracción de la luz hace diferentes cosas muy curiosas con la luz que vemos. Por eso, al momento de vértela en el agua, puedes ver deformaciones bastante curiosas de ti. Entonces, todo lo que ve, cada vez que pienses en agua, cada vez que pienses en los reflejos, piensa en cómo suceden las cosas y te sorprenderá bastante. Ahora hablaremos de la ley de Snell. Snell era un científico que primero quiso ser abogado, se interesó demasiado por las leyes, pero también por la ciencia. Hizo varios experimentos, principalmente de óptica, que lo llevaron a varias conclusiones muy interesantes. Pero la más interesante fue esta, la ley de Snell, que tiene su propio nombre. Crudamente, esta dicta que n1 por el seno de θ1 es igual a n2 por el seno de θ2. Pero tenemos que hallarle el sentido. ¿A qué se refiere todo esto? Las n se refieren a un índice de refracción. Entonces, tenemos un índice de refracción n1 que perfectamente puede ser el del agua, y un n2 que podría ser aire. Entonces, θ1 sería el índice, sería el rayo incidente y el ángulo con el que forma con la normal. Pero al momento del cambio de medio con otro índice de refracción, en este caso de agua a aire, el ángulo
que forma con la normal cambia a un ángulo θ2. Entonces con esta ley podemos llegar a predecir o saber cuáles son los ángulos, cuál es el cambio del ángulo o averiguar cuál es el índice de refracción en cualquiera de los medios, obviamente con los datos necesarios. Continuando con la ley de Snell, resolveremos ahora un problema. Leámoslo. Un rayo de luz en el aire forma un ángulo con la normal de 35 grados y al entrar al agua cambia a un ángulo θ2. También nos añaden una tabla con los índices de refracción. Entonces tenemos que N1, pero en este caso N1, como entramos en el aire, sería N aire, y tenemos el valor del índice de refracción en la tabla de 1.0029. 1.0029. También tenemos que el ángulo con la normal sería de 35 grados, es decir, θ1 es igual a 35 grados. Nos menciona que el segundo elemento en el que entraría el rayo sería el agua. Entonces sería N agua, el índice de refracción del agua, que también nos dan su valor en la tabla de 1.33. 1.33. El único valor que nos piden sería el valor de θ2. Ok, dibujaremos un diagrama para que quede mejor entendido. Entonces vemos que hay un rayo que entra en un medio, en este caso aire, ponemos aire, forma un ángulo con la normal de 35 grados y sale en otro medio, que sería agua, y forma un ángulo θ2. Con estos valores y la fórmula de la ley de Snell podemos definir un despeje. Entonces, si observamos bien la fórmula, podemos despejar el seno de θ2. Entonces tenemos que el N1 seno de θ, a ver, déjenme cambiar de lugar. El seno de θ2 será igual a N1 por el seno de θ1 y podemos pasar N2 dividiendo porque está multiplicando. Entonces tenemos que, paso por acá, el seno de θ2 será igual a, sustituimos N1, que es el índice de refracción en el agua, de 1.00029 por el seno de θ1 de 35 grados, seno de 35 grados, entre N2, y el valor de N2 es 1.33, el valor de reflexión en el agua. Haciendo esta multiplicación nos da el siguiente valor. Sería 0.5737 entre 1.33. Realizando esa división, podemos observar que el seno de θ2 es de 0.4313. Cuando tenemos el valor de seno de una fórmula o de cualquier otra de las razones trigonométricas, podemos aplicar algo ya muy conocido, que serían las razones inversas. Podemos aplicar el seno a la menos 1 de el seno que tenemos, 0.4313,
Y eso nos daría el valor del ángulo, que sería igual a 25.55 grados. Esta sería nuestra respuesta final, es el valor de θ2. Lo pondremos acá. 25.55 grados. Igual aquí podemos eliminar θ2 y poner su valor 25.55 grados. Y eso sería todo.